Si no los he podido saludar en persona, bienvenidos. Casa Vida Nosara. Es un privilegio para mí enseñar la palabra de Dios. Hoy estaremos en Efesios capítulo 6. Si alguien no tiene una Biblia en sus manos y quiere leer el texto también por cuenta propia, va a estar en las pizarras, pero usted puede levantar su mano y nosotros le llevamos una Biblia a su silla. Efesios capítulo 6 es el texto que tenemos en nuestras manos hoy. Es sin duda una bendición para aquellos que tenemos una relación con nuestro Señor y con nuestro Salvador y estamos agradecidos por su palabra, reunirnos para crecer juntos en el entendimiento de las verdades de Dios. Esta semana, mientras me preparo para el domingo, siempre estoy buscando cositas como que me ayuden a recordar la bendición que hay en reunirnos semanalmente de una manera libre, y encontré un dato de esta organización muy famosa que se llama Open Doors, y Open Doors registra que hay aproximadamente 380 millones de cristianos en el mundo que viven en lugares donde experimentan alto nivel de persecución o complicaciones por su fe. Muchos de ellos se congregan en secreto, en sus casas escondidos, en los sótanos debajo de la tierra o lugares apartados, porque ellos saben que si los descubren practicando su fe, el cristianismo, muchos podrían perder sus trabajos, podrían perder su libertad y muchos podrían también perder sus vidas. Es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Muchos otros viven en regiones donde ni siquiera hay una iglesia sana que les enseñe la palabra de Dios. Y por ende yo creo que es una bendición llegar a la realización de que tenemos el regalo divino de podernos reunir de manera libre y hasta donde entendemos segura en este país para estudiar su palabra. Venir a la iglesia no debería de ser simplemente un check en su lista, algo como que usted dice es parte de la rutina de ser cristiano y por eso me vengo a sentar aquí en la silla y no pongo atención y me quedo dormido y ese tipo de cosas. De verdad tenemos que hacernos una pregunta que les dije hace unas semanas. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio y las bendiciones que Dios nos está dando? ¿Qué estamos haciendo con eso? El texto frente a nosotros, como les dije, es Efesios 6 del 5 al 9 y dice así: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. La misma línea de pensamiento que hemos desarrollado en los últimos 3 mensajes es precisamente el fundamento sobre el cual descansa lo que vamos a estudiar esta mañana. Todo este texto es parte de una sola carta y desde el principio de la carta Pablo empieza llevando nuestro corazón enfrente de las verdades del Evangelio. Esto es capítulo 1 al capítulo 3 y aquí Pablo explica todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios nos escogió, dice Pablo, nos redimió, nos dio vida
Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos reconcilió, trajo paz entre Dios y los hombres por medio de la fe en creer en quien Jesús es Salvador y Señor de nuestras vidas. Y todo eso por gracia. Es un regalo inmerecido. No hay ninguno de nosotros que haya hecho algo para merecerse abrir las puertas del cielo. Es un regalo de Dios al ver nuestra imposibilidad, que solo se obtiene cuando usted ve lo imposible que es para usted pararse enfrente del único Dios de vida eterno y todopoderoso por su propia cuenta. Pablo también habla a partir del capítulo 4 y 5 sobre lo que es vivir dignos del llamamiento que hemos recibido. Es decir, si usted cree verdaderamente en Jesús como Salvador y como Señor, eso se tiene que ver. No puede ser algo simplemente de palabras, se tiene que ver en la forma en la que usted vive. La respuesta natural de tener una nueva vida en Cristo Jesús es una vida que es transformada con respecto a la anterior y que refleja esto por lo cual hemos sido cambiados, llamados. Y Pablo nos llama que esto se ve en la vida en que estamos, en la manera en que estamos unidos en la vida a la iglesia, en la manera en que vamos abandonando las prácticas del viejo hombre que eran del pecado y poco a poco, cada día más, imitando las buenas prácticas de Jesús, de Dios. Caminando en amor, caminando en lo que él llama la luz de Dios, que es el camino que ilumina la palabra de Dios, y una disposición humilde a seguir al Señor y el consejo de los demás hermanos que buscan lo mismo. Pablo hablaba sobre la sumisión a Cristo en el capítulo 5, versículo 21, y dice que esto es una prueba de que usted verdaderamente está viviendo en el Espíritu, una actitud de sometimiento voluntario a lo que Dios me quiera decir por medio de su palabra y a la manera en que Dios me bendice por medio del cuerpo, por medio de la iglesia. Esa sumisión, después Pablo al final del capítulo 5 y en el principio del capítulo 6 hasta el día de hoy, empieza a explicarla desde el punto de vista de hombres dentro de la iglesia y el sometimiento a Jesús, esposos y esposas y el sometimiento a Jesús, hijos, hijas, padres y su sometimiento a Jesús, y hoy esclavos y amos. En otras palabras, Pablo está mostrando cómo verdaderamente vivir en la llenura del Espíritu se ve con resultados en las relaciones humanas. ¿Y por qué? Aunque hoy vamos a hablar de esclavos y amos, es que esta sección es importante para todos, no solo para los que estamos en alguna estructura laboral. Y es porque más que una prédica sobre cómo llevarse entre jefes o empleados, por decirlo de cierta manera, es una prédica que demuestra los cambios que tienen que haber dentro del corazón de alguien que ha abrazado el Evangelio en relaciones donde hay alguien que tiene una autoridad y hay alguien que tiene una responsabilidad. ¿Y por qué creo que es importante que todos nosotros entendamos esta prédica? Porque la Biblia dice que todos estamos llamados a reflejar, a proclamar, a defender, a explicar el Evangelio y cómo se ve el Evangelio en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: a todos estén siempre preparados para responder a todo el que le pida la razón de por qué vivimos bajo esta esperanza. Háganlo con gentileza y con respeto, pero se supone que en la vida van a ver que nosotros vivimos de una manera diferente a todos los demás. Y cuando nosotros tengamos que explicar del por qué, Pablo dice y Pedro afirma
que es a través de que usted entiende lo que él ya ha enseñado en esta carta sobre lo que es el Evangelio y lo que es vivir en el Espíritu, que usted va a poder darles razón de por qué usted vive así. Judas 3 dice: sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Hay algo que se nos ha sido dado, que tiene que verse en los frutos y que usted tiene que tener la capacidad de explicar, de defender, de instruir sobre el por qué usted vive de esta manera. Entonces, obviamente, queremos poner atención, queremos tomar notas para entender bien a lo que hemos sido llamados. Esta es la idea principal de este sermón. El Evangelio transforma las relaciones de quienes trabajan, entre quienes están bajo autoridad y también quienes ejercen autoridad, para que ambos sirvan a Cristo y reflejen a Cristo. Al igual que las secciones pasadas, esta sección está dividida en dos: instrucciones para los siervos, del 5 al 8, e instrucciones para los amos, versículo 9. Pero usted se va a dar cuenta, al igual que, por ejemplo, la semana pasada, que cuando estudiamos las instrucciones para los esclavos, también estamos estudiando las mismas instrucciones para los amos. Porque como leímos al principio del texto, y está en el versículo 9, los amos son llamados a responder, a comportarse al mismo nivel que los esclavos. Y por eso es importante tenerlo claro. Vamos a estudiar el texto a través de 4 puntos principales. Número 1, Cristo es el verdadero Señor de todo. Cristo es el verdadero y único Señor de todo. Debemos vivir nuestra estructura, relación, autoridades, obediencia, siempre con nuestros ojos fijos en Él. Y esto es algo no nuevo, ya lo hemos visto en las últimas 4 prédicas sobre cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, sobre cómo Cristo es la cabeza del matrimonio, sobre cómo Cristo es la cabeza de la paternidad. Hoy Cristo es el Señor del trabajo también. Y el texto además lo dice de una manera muy clara. Siempre que hay algo que se repite mucho en una sección, usted ponga la atención, porque eso es lo principal probablemente de todo lo que se está diciendo. Dice que los esclavos deben de obedecer a sus amos terrenales con respeto y con temor y con un corazón sincero, como a Cristo. Entonces, ¿cómo tengo que tratar yo a las personas en las estructuras laborales? Tengo que tratarlas de la manera en que yo trato a Cristo. La manera en que yo trato a Cristo es la manera en que Cristo me ha modelado a mí que debemos de tratarnos. Respeto, con temor. Ese temor es una reverencia, no es un temor de miedo, sino es un temor de que para mí es importante hacer las cosas bien. Y un corazón sincero. Dice, no lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Es decir, ¿de qué manera tengo que trabajar? De nuevo, pongo los ojos en Jesús para aprender a hacer las cosas como Él hace, como Él me ha modelado. Haciendo de corazón, dice, la voluntad de Dios. Entonces, no es como que yo tengo que inventar el agua tibia. Dios dice, si usted quiere trabajar de una manera digna, que refleje que el Espíritu de Dios está en usted, ponga sus ojos en mí. Vea lo que dice mi voluntad. Póngale atención a mi palabra, a la Biblia, y ahí usted va a encontrar el modelo perfecto. Sirvan de buena gana, dice, como quien sirve al Señor. De nuevo, Él es el modelo y Él es el que nos ha explicado de la manera en que tenemos que servirle, y no a los hombres. Dice, sabiendo que el Señor, de nuevo, ponga los ojos en el Señor, de parte de quien viene la recompensa.
La palabra dominante de este texto es el Señor, Cristo. Cristo el Señor. La palabra dominante no es amos, la palabra dominante no es esclavos, la palabra dominante es el Señor. Ahora, yo creo que esta carta ha dejado bastante claro quién es ese bueno y perfecto Señor, el que merece que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Pero puede ser que para nosotros este texto se sienta como muy lejano, como muy ajeno, porque hay dos palabras que probablemente nosotros nunca hemos estudiado claramente qué significan y por ende no podemos traerlas a nuestros días, que es la palabra esclavo y la palabra amo. Lo primero que me gustaría aclarar es cuál es esa palabra que aparece en el versículo 5 que dice esclavo. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque a través de la historia de la iglesia, cuando los traductores de una manera muy responsable han tratado de traducir esa palabra, han dado ciertos brincos entre esclavo, siervo, y en inglés hay una palabra que no existe en español, que es bond servant, que es como una mezcla entre los dos, es como un siervo que tiene algún tipo de atadura. Porque por la historia de la humanidad y por lo que ellos saben que la humanidad entiende, la palabra esclavo es muy pesada y es mejor tratar de quitarla del camino para que no se malinterprete. Todo esto para decir que la verdadera palabra que aparece ahí en el contexto en el que Pablo está hablando es esclavo, es esclavo. No hay nada que maquillar, no es siervo, no es el trabajador contratado, es esclavo. Ahora, por nosotros ser parte del siglo XXI, tenemos que tener cuidado de que cuando escuchamos la palabra esclavo, nuestra mente no brinque inmediatamente a la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es la que más ha invadido nuestra educación, sobre lo que fue la esclavitud entre el siglo XVII, XVIII, hasta el siglo XIX y hasta en algunos lugares en el siglo XX. Tenemos que tener la absoluta seguridad que cuando los efesios estudiaron esta carta y vieron la palabra esclavos, ellos no estaban pensando en eso. Y por ende la enseñanza la tomaron de una manera distinta, sin darle tanto peso a esa palabra, porque vamos a ver que era algo muy normal, y entendiendo lo que nosotros deberíamos de entender hoy, que es como el Evangelio impacta las relaciones. Pero para que usted se haga una idea más clara, en el siglo I, el panorama general o común del imperio de Roma, al cual estaban sometidos los efesios en el momento en que Pablo escribe, describe que un esclavo o el sistema esclavista se veía de esta manera. Habían esclavos para trabajar el campo, que estaban bajo condiciones tal vez más duras y difíciles que otros, pero al mismo tiempo habían esclavos que eran médicos, maestros, administradores, secretarios personales de sus amos, personas de mucha confianza. Por ejemplo, se cree que Pablo estaba escribiendo principalmente a los empleados domésticos, a las relaciones que ya se estaban viendo entre amos y esclavos dentro de las casas. Y ellos tenían condiciones muy distintas a la que nosotros pudiéramos imaginarnos que tenían los esclavos en el siglo XVIII o XIX en Estados Unidos. A esos esclavos se les conocía como los libertos. Pero frecuentemente la relación que existía entre el amo y el esclavo era tan buena y tan beneficiosa entre ellos que aunque eran liberados, el esclavo escogía quedarse en el mismo lugar con su libertad para poder seguir bendiciendo a su amo y ser bendecido por él.
Obviamente algo muy distinto a lo que hemos estudiado en los últimos 200 años de la historia. Entonces, como les dije, roles de responsabilidad, educación y hasta político-social. Entonces, muy diferente. Muy diferente. Pero tampoco podríamos equivocarnos en decir que entonces esa palabra esclavo debería de significar simplemente un trabajador moderno. ¿Por qué? Algunos han tratado como de igualar al 100% esto, y por el lenguaje no deberíamos de hacerlo. Simplemente sabemos que estos esclavos a los cuales Pablo le está escribiendo no podían renunciar, ellos no podían cambiar de trabajo, no tenían derecho legal, no podían exigir un salario. Un esclavo romano, y esto todos lo tenían claro, un esclavo romano seguía siendo propiedad legal de otra persona hasta que la otra persona decidiera liberarlo. Y por eso la manera más sana de entender este texto es entendiendo que ese es el esclavo del cual se está hablando. Una condición que podía durar toda la vida. ¿Y por qué es importante, creo yo, que tengamos claridad de que Pablo no está tratando de maquillar, o la historia no debería de maquillar ese término? Porque de nuevo, lo más impresionante, lo más asombroso de la manera en que el Evangelio transforma los corazones de las personas no se vería por medio de eliminar el término esclavo, sino por la manera en que Pablo está llamando a los amos a comportarse de la misma manera que ellos. Y eso es lo que es verdaderamente radical, y vamos a estudiar un poquito más adelante. Correspondan, dice el versículo 6-9, esta actitud que tienen sus esclavos con ustedes. Y ese correspondan, de nuevo, significa así como ellos, ustedes igual. Y esto va a alinear la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a este texto. Si queremos encontrar, que eso es lo que queremos hacer obviamente, un equivalente moderno, más cercano, es decir, cómo se ve esto que vamos a aprender en nuestros días, no podemos encasillarnos en esas figuras de la relación. Pablo nos va a hablar a todos nosotros, y aquí es donde se tiene que poner atención. Nos está hablando a todas las personas que vivimos bajo alguna relación de autoridad, y a todas las personas que ejercemos autoridad. Por eso, de nuevo, los principios que hoy vamos a rescatar, usted sí va a poderlos aplicar a su relación como empleado o como empleador, a su relación como coordinador o alguien que voluntariamente asiste, a su relación como maestro o como estudiante, y en ese tipo de relaciones de la vida. De nuevo, el punto principal de esta enseñanza, según el corazón de Dios y el de Pablo también, no era establecer un sistema de esclavitud. El punto principal de la enseñanza es entender cómo el Evangelio también debería de transformar la manera en que nos llevamos en nuestros ambientes de trabajo. Punto número 2. El creyente trabaja para Cristo antes que para los hombres. Ustedes tal vez me han escuchado decir muchas veces que antes de cruzar nuestra puerta, una persona como Gabo no debería decir, ok, aquí va el ingeniero Gabo para la calle, sino debería de decir, aquí va el siervo de Dios para la calle que Dios ha llamado a ser ingeniero, si lo quiere ver de esa manera. El creyente trabaja para Cristo antes que para los hombres. Aquí Pablo no está diciendo, trabajen y hagan esto o hagan aquello porque tienen un amo, sino trabajen y hagan esto y hagan aquello porque pertenecen a Cristo.
porque pertenecen a Cristo, y por eso aplica tanto para esclavos como para amos. ¿Cómo sabemos que esto es así? Ojo a la manera en que tanto amos como esclavos estamos llamados a participar en el ambiente del trabajo. No lo hagan solo cuando los estén mirando. Ambos, correcto. Todo lo que hemos estudiado en los capítulos pasados apunta a esta verdad. Vida santa, verdadera, no simplemente externa. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes lo están mirando, entonces usted se porta de cierta forma, pero ya cuando no lo están viendo, usted se transforma en un bicho completamente diferente. Entonces, tanto en la vida eclesiástica debería de ser así. No puede existir dentro de la verdadera iglesia de Jesús alguien que el domingo se viste y se comporta de una manera, pero que el resto de los días de la semana parece algo muy diferente a Cristo. De la misma manera en el matrimonio, en la paternidad y hoy con temas del trabajo. Dice que tiene que ser de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestra casa y decimos, ha terminado mi día de trabajo, la pregunta que deberíamos de hacernos no es, ¿está feliz y satisfecho mi jefe con lo que hice hoy? La pregunta debería de ser, ¿está Cristo satisfecho con lo que hice hoy? Porque para darle un ejemplo, usted podría terminar las metas que su jefe le dio en un 50% del tiempo que le están pagando, y después robarse el otro 50% viendo redes sociales. Puede ser que su jefe esté contento, pero Jesús está contento de lo que usted hizo, cuando usted sabe que usted no debería de hacer eso con su tiempo en el trabajo. De buena gana, dice Pablo, de buena gana. Y esto solo puede ser un resultado de poner nuestros ojos en Jesús. El mundo solo modela mínimo esfuerzo, resentimiento, victimismo, pero en Cristo encontramos gratitud, modelo de servicio y excelencia. Solamente podremos encontrar estas cosas en Dios. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, difícilmente vamos a poder trabajar de buena gana como nos llama Jesús. Salomón lo pone de esta manera en Eclesiastés. Está desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, lo dice de diferentes maneras. Lo mejor que podría hacer el hombre, dice, es comer, es beber, es disfrutar de su trabajo. Es decir, Salomón está diciendo las cosas que están ahí, lo mejor que el hombre podría hacer es disfrutarlas. Y dice, el hombre más rico que existe en la historia, que ha tenido todas las cosas que él ha tenido, dice, y he descubierto que la única forma de verdaderamente disfrutar todo es por medio de la gracia de Dios. Estoy parafraseando. Él dice, es un don de Dios el poder vivir verdaderamente en ese disfrute. Pablo los recuenta en Filipenses capítulo 4. Y de nuevo, les parafraseo. Pablo dice que él ha aprendido a vivir satisfecho, contento, gozoso, en cualquier situación. No solo cuando el jefe es buena gente o cuando el jefe es mala gente, entonces ya no, o cuando tengo unas cosas y cuando no tengo otras. Dice que en la riqueza, en la pobreza, que muchas veces le ha faltado y que otras veces no les ha faltado. Pero dice que en todo ha aprendido a vivir agradecido por la fortaleza que Cristo le ha dado. Entonces la Biblia no enseña que nosotros vamos a encontrar satisfacción porque tenemos el trabajo ideal en ningún lado, sino porque tenemos a Dios.
Le voy a dar un consejo. Si usted sale de su casa muy emocionado porque según usted en su agenda parece un excelente día y entonces eso va a hacer que su día sea verdaderamente bueno, de una vez se lo voy a resumir, eso no va a pasar, probablemente usted va a llegar a su casa decepcionado y triste porque el día no salió como usted quería. No viva de esa forma. Aprenda a salir gozoso de la puerta y acostarse con gozo al final del día. Porque al final de cuentas, el Señor es su Señor y es el Señor de todo y está sobre todo. Cuando Cristo es nuestro tesoro, es cuando nosotros podemos servir con gozo y fidelidad en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Dice Pablo, haciéndolo de todo corazón, dice, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y ahí hay algo que es clave, ¿verdad? Porque como nosotros vamos a vivir en el lugar de trabajo buscando lo que Dios quiere para nosotros si no estamos por nuestra parte y en la unidad de la iglesia, y por eso es que esto está al final de la carta, ya Pablo habló de la unidad de la iglesia, buscando aprender, ser instruidos sobre lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos decir, bueno, sí, yo mañana quiero ir y vivir bajo la voluntad de Dios, y es como agarrar con unas vendas un palo y tratar de darle una piñata. Tenemos que buscar en su palabra y en la reunión lo que verdaderamente es la voluntad de Dios para trabajar de una manera en que sea agradable verdaderamente al Señor. Punto número 3. Podemos caminar y obedecer confiados. Porque al final de cuentas, el texto dice que es Cristo el que juzga y recompensa con perfecta justicia. Y esto es importante, porque en el primer siglo, al igual que en nuestros días, muchas veces sufrimos en el ambiente del trabajo por jefes injustos, jefes desconsiderados. Y es claro poner atención que lo que Pablo está diciendo aquí no es que Dios promete ascensos o que Dios promete que vamos a ser cada día más reconocidos por nuestro esfuerzo o éxito económico. Pablo está prometiendo algo mucho mejor. Dice, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, ya sea esclavo o sea libre. Es el Señor. Y el texto nos deja ver varias verdades. La número 1 es que Cristo ve todas las cosas. Yo no sé si usted se acuerda de la esclava de Abraham. En Génesis capítulo 16 se cuenta la historia sobre Agar y se dice que Agar fue injustamente tratada por sus amos. Ella fue expulsada de la familia y vivía abandonada, escribe la Biblia, sola en el desierto, sin rumbo. Y parece que nadie le importa, que nadie se preocupa por ella, según lo que ella misma expresa o el relato del Génesis expresa. Y en medio de todo eso, Dios la encuentra, porque Dios todo lo ve, no se le está escapando nada, y se acerca a ella y la consuela y le da instrucción para que ella vuelva ahora con un corazón diferente, no con la promesa de que todo va a ser excelente cuando vuelva, pero con una confianza de que Él la está viendo y cuida de ella. Y dice el texto que Agar llamó al Señor: tú eres el Dios que me ve.
Entonces tal vez su jefe no ve tanto su esfuerzo o no ve su esfuerzo del todo, tal vez hasta en su familia no ven el esfuerzo de usted que trabaja y trabaja en pos de las cosas que ellos disfrutan, tal vez nadie alrededor suyo le pasa aplaudiendo su fidelidad, pero Cristo sí está viendo lo que usted está haciendo. Él vio a Agar en el desierto y Él lo ve a usted todos los días de su vida, siendo fiel, trabajando, perseverando, con un corazón que le agrada a Él. Cristo, también dice el texto, recuerda las cosas. Ahora podríamos pensar en Génesis, en el capítulo 36, 37, por ahí para arriba, 40, la vida de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Verdad? José terminó como un esclavo. Pero como esclavo siempre fue obediente, siempre fue fiel al Señor, fue íntegro, pero también fue tratado injustamente. Terminó en prisión. La Biblia no es clara, creo, diciendo qué tanto tiempo, pero pasó mucho tiempo en prisión, casi que al punto en que José expresa sentirse olvidado. Y probablemente, no sé, puede que haya sido tentado a pensar que toda esa fidelidad no sirvió de mucho. Pero Dios no se había olvidado de él. Dios todo lo recuerda. Y en el momento preciso, en el momento señalado, Dios exalta a José y lo utiliza, esa fidelidad que había demostrado, esa humildad para servir como un gran instrumento dentro de sus propósitos. Entonces, hoy los hombres se olvidan. A los hombres se les olvida todo. A Cristo no. Ni una sola hora de su trabajo honesto y deshonesto, ninguna decisión íntegra, ningún sacrificio hecho para el Señor va a desaparecer de la memoria del Señor. El autor de Hebreos en el capítulo 6 dice: Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado. Y también nos dice el versículo que Cristo nos va a recompensar. Hay una parábola que Jesús cuenta en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que habla sobre los talentos, sobre los siervos, y los describe cuando el maestro llega a donde ellos, los esclavos, como buenos y fieles esclavos. Pero primero hubo que trabajar, no fue fácil. Primero hubo que cumplir responsabilidades, no dice que haya sido fácil, se tuvo que perseverar, es decir, ellos tuvieron que seguir esforzándose por cumplir lo que el Señor, su maestro, su amo, les había mandado. Pero de nuevo, cuando el maestro regresa, les dice: bien hecho, buen trabajo, siervo bueno y fiel. Y les dice: entra en el gozo de tu Señor. Entonces el cristiano puede trabajar con gozo porque sabe que la evaluación final no será hecha por hombres, sino que será hecha por Cristo mismo. Un tiempo difícil en su trabajo, cuando siente que está siendo hasta perseguido por su fe en su trabajo y maltratado por su trabajo, usted no viva una vida tratando de complacer a los hombres, se va a agotar y nunca lo va a lograr. Recuérdese del Señor, recuérdese del Señor y haga todo lo que haga, pensando en que ojalá cuando usted entre a la presencia del Señor, usted pueda escuchar de Él: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y punto número 4, los que tienen autoridad también responderán ante Cristo. Y esto nos lleva ahora al versículo 9, sobre los amos. Deben de corresponder a la actitud de sus esclavos.
Dice, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes, le dice Pablo, tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritos. De nuevo, para mí, lo más revolucionario de este texto es esta parte. Todos en la cultura grecorromana entendían que existían amos y esclavos, pero nunca antes habían escuchado una enseñanza tan revolucionaria como la de Pablo, en el sentido de que, número uno, Pablo se dirige a los esclavos como miembros importantes de la familia de Dios. Ellos no son los importantes, los que están arriba, y los esclavos detrás de la pared no tienen ni siquiera derecho a escuchar. La carta tiene una sección donde Pablo les habla directamente a ellos. Además les da una dignidad teológica, diciéndoles que todo lo que ellos hacen tiene un valor eterno delante de Dios. Cualquier persona de la cultura grecorromana hubiera sentido que aquí los que son valiosos y los que hacen algo importante somos los amos. Pablo está diciendo lo que ellos hacen ante los ojos de Dios es igual de valioso. Y de nuevo, no solo a los esclavos, sino en la manera en que le habla a los amos. Les recuerda que según el estándar divino, ellos, en vez de estar viendo a alguien para abajo, tienen que aprender a verlos como iguales. Y otra cosa que creo que es importante sobre este punto es la manera en que Pablo ni siquiera está llamando a una revolución, porque Pablo, de nuevo, no está negando que existan esas estructuras sociales, pero recuerda, y esto es para nosotros también, que hay algo más importante, y es que por encima de la relación laboral en la que usted puede encontrarse hoy, o la que estaban ellos en ese momento, Cristo es el que tiene que brillar. Y que en Cristo está el gozo de esa relación. Para dejarlo un poco más claro, quiere decir esto que Pablo estaba a favor de la esclavitud, y creo que nadie que haya estudiado la Biblia de manera responsable pueda decir que con esta sección de Efesios Pablo estuviera diciendo que él apoyaba la esclavitud. De hecho, Pablo está afirmando en esta carta los principios que van a terminar socavando cualquier institución de la esclavitud en la que los cristianos estén envueltos. El amo y el esclavo, dice Pablo, tienen el mismo valor. Pablo ha enseñado que somos todos uno en Cristo, que los amos deben de tratar a sus esclavos como sus hermanos. Por ejemplo, una de las 4 cartas de prisión, esta es una, Efesios, Filipenses es la otra, ya hablamos sobre esa, Colosenses tiene el mismo texto redactado, y en Filemón encontramos toda una carta argumentando sobre cómo se tienen que ver los esclavos y los amos a través del filtro de Dios, como hermanos. Y no solo eso, sino que en 1 de Timoteo 1:10 nosotros encontramos una prohibición explícita de Pablo a traficar personas, al tráfico de esclavos. Entonces definitivamente no podríamos pensar que Pablo estaba a favor de la esclavitud. Entonces tal vez la pregunta más adecuada sería, ¿por qué Pablo no hace una reforma social como para que ya no exista esa estructura? Y puse información para tratar de explicar las razones del por qué, que son las mismas cosas que se ha venido enseñando a través de toda la carta. Número 1,
Porque la misión principal de la iglesia es vivir y anunciar el evangelio. No es ser un agente de cambio político. Ese no es el llamado de la iglesia. Pablo entendía que Cristo no había enviado a la iglesia cristiana para transformar al imperio romano mediante una revolución política. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio, que personas vivan y demuestren el evangelio y alcanzar a otras y llevarles el evangelio. Efesios no tiene nada que ver con política, no es un escrito político, es acerca de la salvación de Cristo, acerca de una nueva humanidad creada que tiene que reflejar a Cristo. Y de esta forma, como ya dije anteriormente, lo que Pablo está haciendo es atacando la raíz del problema, que es más importante que atacar solamente los síntomas. Porque al igual que ya vimos en el capítulo 4 y el capítulo 5 y ahora en el capítulo 6, si la transformación no viene de adentro y es simplemente externa, no es de Dios. Pablo sabe que algo tiene que cambiar dentro de los creyentes y que cuando usted cambia ese corazón del creyente con el poder del evangelio, cambia lo que está en la superficie. Y la Biblia lo que dice es que el problema fundamental es el pecado. Es algo que está en el corazón. La esclavitud es fruto del pecado. La arrogancia de los que tienen autoridad es un problema de pecado. La explotación por la autoridad que tienen es un problema de pecado. La codicia es un pecado. La deshumanización, es decir, tratar a alguien como menos, es un pecado. Y por eso es que Pablo, a través de toda esta carta en esta sección, sigue apuntando a eso que hay en el corazón. Cuando un amo comienza a creer, a entender, a abrazar, a confiar realmente en que Cristo es el Señor y que en Él no hay mejor que el otro, ya no hay amo ni esclavo, ya no hay favorito, su manera de tratar a los demás tiene que cambiar y tiene que reflejar cada día más el trato que Cristo ha tenido con usted. Por eso es que Pablo está atacando eso. Además de esto, el evangelio ya estaba creando algo más importante o más radical que esa revolución social. Y vean los frutos que ya nosotros podemos ver aquí en este texto y que después les voy a dar 3 ejemplos de cómo se siguen viendo en la historia. De fijo, un romano podría imaginarse que un grupo de esclavos se rebelaran contra los amos. Pero lo que de fijo ellos no tenían antes de este punto la capacidad de imaginarse era a un amo y a un esclavo adorando de la misma manera al mismo Dios. Ellos no tenían la capacidad de imaginarse igualdad entre ellos, como para celebrar la cena del Señor juntos. Para ellos no existía en su mente la opción de poder llamarse hermanos, y mucho menos que ellos debían de estar sometidos al Salvador de la misma manera en que los otros. Entonces sí, tal vez no habían marchas y este montón de cosas de las revueltas sociales de nuestros tiempos, pero Pablo estaba apuntando a algo que ha dado muchos mejores resultados que todo ese montón de cosas pasajeras, y es la transformación del corazón por medio del evangelio. En síntesis, los propósitos principales del evangelio van a terminar produciendo en los cristianos que buscan obedecer la voluntad de Dios
el final de cualquier sistema de maltrato o esclavitud, como nosotros hemos visto a través de la historia. Y les dije que les iba a dar 3 ejemplos de cómo esto es una realidad. En el siglo XVIII, John Newton, en Inglaterra, primero fue conocido por ser un capitán de barco donde se traficaban negros de diferentes partes del mundo como esclavos. Él era uno de los activistas principales de la época en este tipo de comercio. Y un día en alta mar, bajo una tormenta, después de haber sido informado en su vida por las verdades del Evangelio, él le entrega su vida a Dios. Y aunque al principio él mismo cuenta que le costaba entender qué tanto el Evangelio tenía que impactar su vida en este área, Dios lo fue transformando mientras él cada día abría su corazón más a la verdad. ¿Me entienden? Es decir, era algo que no tenía que ser externo, sino que Dios transformó desde lo más interior del corazón de Newton. En 1788, Newton publicó un folleto que se llamaba Pensamientos sobre el tráfico de esclavos africanos. Y en ese folleto, él denunció públicamente la corrupción y el pecado en ese sistema y su culpa en él. Escribió: es una confesión humillante que alguna vez fui un instrumento activo en un negocio contra el cual ahora tiembla mi corazón. No fue que había una ley, no fue algo superficial, fue algo que cambió en su corazón. Y el testimonio de su vida por todo lado demuestra que lo cambió fue el Evangelio. No solo terminó siendo un pastor importante en Inglaterra, sino que ustedes han escuchado y han cantado con nosotros uno de los himnos más famosos de la historia de la iglesia, Sublime Gracia. Eso lo escribió Newton. Otro, William Wilberforce, contemporáneo a Newton. Él era un político inglés y que después de su conversión empezó a hacerse la pregunta adecuada: ¿cómo el Evangelio impacta no solo mi relación con la iglesia, no solo mi relación como esposo y esposa, no solo como padre e hijo, sino todo, incluyendo mi trabajo? ¿Cómo le afectaba a él en su vida política y pública? Y dice la historia que al estudiar las Escrituras y trabajar con otros creyentes, él llegó a la convicción de que el comercio de esclavos era incompatible con la dignidad humana dada por Dios. Y entonces dedicó gran parte de su vida para trabajar contra la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Él mismo decía, después de estudiar la voluntad divina, que Dios le había dado 2 grandes tareas: la reforma moral, y esto a través de la predicación del Evangelio, y la abolición del comercio de esclavos. Y un poquito más tarde, también en Inglaterra, Charles Spurgeon, otro predicador y pastor importante de la historia de la iglesia. Ya en los tiempos de Spurgeon había sucedido la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, pero a él le tocó enfrentar la esclavitud de los Estados Unidos. Muchos en ese momento en Estados Unidos, pastores e iglesias, seguían en el error de justificar la esclavitud basados en la Biblia. Y Spurgeon predicó fuertemente con una convicción de que eso era incompatible con los resultados del Evangelio en los verdaderos creyentes. Fue tan firme con esto que creía, que aunque mucho de su apoyo venía de Estados Unidos, decidió renunciar a todos los apoyos de cualquier persona que todavía no viera las verdades del Evangelio en la manera en que trataban a los demás.
Spurgeon veía, dice la historia, la doctrina de la imagen de Dios y de la igualdad de los creyentes en Cristo como razones grandes y suficientes para condenar cualquier tipo de estas prácticas. Amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos. Como iguales, busquemos caminar y obedecer bajo la sumisión de este Señor que es Señor sobre todos. Tenemos que revisar cómo es que nosotros estamos viviendo el Evangelio en nuestro trabajo, tanto como autoridad o como empleados. Pablo habla sobre dejar de amenazarlos, y yo encuentro mucha resonancia en esas palabras con el mundo de hoy. Tenemos que tener cuidado en nuestras posiciones de autoridad si nosotros estamos liderando mediante el miedo, mediante los castigos, mediante la intimidación, mediante las amenazas constantes. Vamos a ser todos, si no es que ya hemos sido ultra tentados a volver a ver los ejemplos del mundo y decir, bueno, es que así lo hacen en este lugar y les da muchos buenos resultados. Eso es pragmatismo, eso es seguir caminando por la vida según lo que a la gente le da buen resultado, y está muy lejos de vivir la vida haciendo lo que Cristo nos llama a hacer. Contrario a esas actitudes del mundo, Cristo lidera mediante el servicio, y vea cómo aplica para los dos, tanto empleados como empleadores, tanto estudiantes como maestros, tanto colaboradores como supervisores, tanto, en las palabras de Pablo en ese tiempo, amos y esclavos. Cristo lidera bajo el servicio, es decir, no ve a las personas como herramientas para alcanzar sus metas, sino como personas a quienes tiene la responsabilidad de ayudar a crecer, cuidar y equipar. También bajo amor, busca el bien de quienes están bajo su responsabilidad, incluso cuando esto le cueste más tiempo o no estar tan cómodo, o hasta le puede costar reconocimiento personal. Lidera con verdad, honestidad, claridad, transparencia. No anda manipulando ni engañando a las personas para que cumplan sus deseos. Él lidera con una autoridad llena de justicia, y nosotros deberíamos de buscar hacer lo mismo, con firmeza, con responsabilidad, pero sin abusar, sin favoritismos, sin intimidar, sin egoísmo, recordando que nosotros en cualquiera de las posiciones en las que estemos tenemos que darle cuentas a Dios. Al igual que dije en las otras estructuras que hemos estudiado en el pasado, y siempre respetando el orden divino, aquellos que tienen autoridad se nos fue dada para exaltar a los demás, no al que la posee. Fue dada para servir a los demás, a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, y no para nuestros intereses. Y ya cerrando, póngase a pensar de verdad. Todos tenemos diferentes estructuras laborales en este lugar costero, pero usted probablemente pasa entre 40, 50, 60 horas semanales. Mucho tiempo. Revisemos a ver si hemos permitido que el Evangelio fluya a través de las relaciones que nosotros encontramos en ese lugar. Porque si no, puede ser que usted se dé cuenta que el Evangelio lo ha transformado en algunas cosas, pero no en la mayor parte de las cosas a las cuales usted se dedica en su vida. Revise y busque cómo está el Evangelio de Jesús en donde sea que el Señor lo tenga hoy, y busque sobre todas las cosas servir como Él llama al único que merece todo nuestro servicio de adoración, que es el Señor. Muy bien.